Capítulo conector. La mañana del 4 de mayo, en un edificio de apartamentos de Shinjuku, Shizuo Iwajima se paró frente a una puerta en particular, apretando los puños con furia. La sangre le goteaba de las manos, uno solo podía imaginar la fuerza con los que los estaba apretando. Maldito estúpido, desperdiciando mi tiempo. Las venas le sobresalieron de la piel, al mismo tiempo que ese murmullo le emanaba de los pulmones. Si alguien hubiese estado a su lado escuchándolo, probablemente pensaría que los mismísimos fuegos del infierno le daban energía a sus pulmones. Lo que había empeorado su humor era una hoja de papel pegada en la puerta. ¿Nos hemos mudado? Encuéntranos en... No se podía sentir presencia alguna donde Isaya había trabajado y vivido. Como el anuncio todavía estaba en la puerta, ese lugar probablemente aún tenía que atraer nuevos inquilinos. Mientras Shizuo tenía el impulso de tumbar la puerta y destruir todo lo que encontrara dentro, luchó desesperadamente para tragarse esos pensamientos, ya que eso solo afectaría al propietario de este apartamento. Él desperdició mi tiempo 2 veces, lo voy a matar una y otra vez. A medida que el barman, cuyas venas aún eran visibles, pensaba en el rostro de su enemigo mortal, le dio la espalda a la puerta del apartamento y emprendió el camino de regreso. Poco menos de un minuto después, una mujer arrancó la hoja de papel al mismo tiempo que Shizuo salía del edificio. ¿Qué tan protozoico es el cerebro de este Shizuo para que un truco tan viejo funcione tan bien con él? La mujer, Nami Yahiri, estaba mirando desde la puerta del corredor. Su mirada se posó sobre la figura del hombre con el traje de camarero, que se estaba alejando a grandes zancadas. ¿Por qué usar medios rebuscados cuando podría llegar fácilmente al tipo? Nami lo observó irse sin mucha preocupación y murmuró fríamente: si los cuchillos no lo lastiman, lo hubiera podido envenenar. Porque Shizuo Iwajima fue al apartamento de Isaya a buscarlo. Todo había ocurrido en la mañana del 4 de mayo. Ah, ella está despierta. Eran como las 6 a.m. en el apartamento de Shinra. El que habló no fue Shinra, ni Tom, ni Shizuo, sino que era una chica de secundaria que usaba gafas. Shizuo y Tom habían estado ahí cuando Celti la trajo, diciéndoles: la han atacado unos tipos peligrosos, déjenla quedarse aquí por esta noche. Aunque Shinra le había dicho que no tenía que hacer nada, Andy le había respondido que ya no podía quedarse parada sin hacer nada y decidió encargarse ella misma de cuidar a la niña. El médico se levantó de su escritorio cuando escuchó el llamado del adolescente. Estaré allí de inmediato. Se lavó las manos y se dirigió hacia el dormitorio llevando un estetoscopio estéril y otros equipos médicos. Hablando de eso, olvidé decirle a Celti sobre esta niña, como sea. Parecía ocupada de todos modos, así que creo que esto puede esperar. El médico ilegal medio dormido se entretuvo vagamente con esos pensamientos mientras se dirigía a la habitación de la chica. Mientras la puerta se abría frente a él, lo que terminó viendo fue diferente a lo que esperaba ver. La chica, que debería haber estado profundamente dormida, se había levantado de su cama hasta un rincón de la habitación y le temblaba todo el cuerpo. Sin embargo, no se veía como si estuviera temblando de fiebre. Los ojos de la muchacha estaban fijos en Shizuo, que había entrado en la habitación antes de que Shinra lo hiciera. El joven, mirando a la niña, que por alguna razón parecía temerle, solo atinó a quedarse allí parado, viéndose confundido, y aún así manteniendo una presencia intimidante. Es mejor que no diga nada, cualquier cosa que digas la podría poner en shock, así que sí, sería mejor que te quedaras en silencio, Shinra le dijo que mientras le ofrecía una mano a la pequeña. ¿Estás bien? Te ves mejor. De todas maneras, déjame tomarte la temperatura. Sin embargo, la chica continuó mirando al camarero con una mirada avergonzada mientras preguntaba: ¿me van a asesinar también? ¿También? ¿Qué significa también? Shinra sacudió la cabeza mientras Shizuo le preguntaba con el ceño fruncido. Así que tenía razón, sin saberlo asesinaste a alguien importante para ella. ¿Qué tal si te hago a ti la primera muerte en mi historial? Las venas comenzaron a brotar del rostro de Shizuo de nuevo. Tom estaba tratando desesperadamente de apaciguarlo diciéndole: espera, tenemos una niña aquí. El doctor le tomó la temperatura a la chica con una mano y murmuró: bien, la fiebre está bajando, mientras su expresión se volvía más calmada. Por supuesto que él tenía termómetros clínicos más precisos, pero para evitar asustar más a la pequeña simplemente le puso la mano en la frente. Si cualquiera de sus conocidos lo vieran así, probablemente lo habrían tomado por otra persona. Si Celti hubiera estado allí, probablemente le hubiera gritado: ni siquiera yo te he visto sonreír como una persona común. Ah, Shinra, qué sensible, y hubiera salido disparada del apartamento. Así de tranquila y honesta era su sonrisa en ese momento. Oni-chan, ¿quién eres? ¿Eres amigo de Iwajima? No, él es solo un conocido malo con el que estoy atascado. No te preocupes, no voy a dejar que te ponga las manos encima. Pero para ayudarte primero me tienes que decir algo. Shizuo tenía en la espalda la piel de gallina mientras lo escuchaba hablar tan suavemente como un gentil médico de pueblo. Pero si alguien tenía la forma de persuadir a la niña a decir la verdad, ese era Shinra.
Así que el barman luchó contra el impulso de vomitar y se quedó a escuchar desde lejos lo que la chica les procedió a decir. El doctor se agachó hasta que su mirada estuvo a la misma altura de la de ella y le habló como si fuera su propia hija. ¿Me puedes decir tu nombre? Akaani. Así que, Aken-chan, ¿y tu apellido? Akaani se quedó en silencio tan pronto le preguntaron por eso. Sinra decidió que probablemente ella no quería hablar sobre esos detalles en particular y no la presionó. En vez de eso, le hizo otra pregunta. ¿Te sientes incómoda? ¿Te duele la garganta? ¿El estómago? ¿Estás bien? Akaane asintió con la cabeza. ¿En serio? Eso es bueno. Entonces, ¿quieres decirme lo que pasó ayer? La chica pareció pensarlo por un momento pero terminó sin asentir ni negar con la cabeza. Sus ojos se dirigieron temerosos hacia Sisu. Una vez que la mirada del joven se encontró con la de ella, detrás de las gafas, ella empezó a temblar de nuevo. Está bien, él no te hará nada. Él puede ser un poco violento pero es una buena persona. Si realmente quisiera herirte ya te habría golpeado, ¿cierto? ¿O él ya te hizo algo? ¿Es por eso que querías atacarlo? No. Sinra inclinó la cabeza y le preguntó. Entonces, ¿por qué quieres que Loni-chan con las gafas de sol se muera? Hubo un momento de silencio después de eso. El médico siguió sonriendo y por último la chica movió los labios. Porque él es un asesino. Alguien me dijo que este asesino llamado Sisu iba a matar a mi papá y a mi abuelo, pero yo no podía volver donde estaban ellos, entonces no sabía qué hacer. Él tenía un mal presentimiento sobre esto. ¿Por qué no volviste a casa? Antes de que pudiera hacer la pregunta, Sinra se puso a temblar. El hombre del traje de camarero que estaba detrás de él debió haber tenido la misma sensación. Un ruido proveniente de Sisu sonó sospechosamente como huesos siendo aplastados unos contra otros. Sinra no se atrevió a mirar. Me dijeron que si tenía esto, podía ser capaz de atacarlo, y me dieron esto. ¿Quién te lo dijo? El mismo que me enseñó un montón de cosas cuando huí de casa. El presentimiento de Sinra estaba empezando a tomar una forma definida con el rostro de cierta persona. Así que, ¿esa persona te dijo que Sisu era un asesino y te dio esta pistola eléctrica? La chica asintió con la cabeza. El doctor, que tenía los nervios a punto de quebrársele, le hizo una pregunta aún más importante. ¿Cómo es el nombre de esa persona? La niña dudó por un momento antes de contestar. Entonces, como si hubiera decidido que él era de fiar, le dijo el nombre con timidez. Isaya Oni-chan. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Sinra. Por un momento, sintió como justo detrás de su espalda, un nuevo apocalipsis había nacido en la forma de un hombre. Tratando de limpiarse el frío sudor, se dio vuelta en esa dirección, y entonces, Sisu estaba sonriendo, era una sonrisa muy suave. ¿Kukue? Sinra se encontró ahogándose en la desesperación más profunda al ver esa sonrisa que nunca antes había visto en el rostro del camarero. Disculpa, Celti, pero puede que tenga que morir antes que tú. Aquí y ahora, con tales pensamientos pasando por su mente, vio que Sisu seguía sonriendo mientras hablaba con Akaani. Jajaja. Eso es un malentendido, Aken-chan. Isaya-kun debió de haberse equivocado sobre mí. No soy un asesino. ¿En serio? Por supuesto. Isaya-kun y yo somos amigos. Solo que tuvimos una pequeña pelea. Sisu movió lentamente la cabeza y les dio la espalda. Solo espera aquí, iré a hacer las paces con él ahora mismo. Le hizo un guiño inocente a la niña, y salió de la habitación silbando suavemente. Sinra, al darse cuenta de que ya estaba cubierto del frío sudor, siguió murmurándose a sí mismo para no asustar más a Akaani. Isaya, ¿decidiste que estás cansado de tu vida, o qué? Mientras Tom cerraba la puerta detrás de él, habló con Sisu cuando ambos estuvieron afuera. Bien hecho. Creo que te mereces un premio al honor por lo que acabas de hacer. Gracias, Tom. Sisu no se dio vuelta hacia su superior cuando le dijo esto. Si te parece bien, tengo un favor que pedirte. ¿Qué es? Si me arrestan por asesinato, dile al gerente que haga como si me hubiera despedido ayer. A pesar de que tenía mil cosas para decir, Tom simplemente lo observó bajando las escaleras sin decir una palabra. Luego, después de haber sacado los cigarrillos de su bolsillo, posó la mirada en la entrada del edificio de apartamentos. Inhalando profundamente el aroma de sus cigarrillos favoritos, Tom se dijo a sí mismo mientras miraba cómo el humo subía. Le tengo que decir al encargado que Sisu se tomó el día libre, la mañana del 4 de mayo, en una galería de Ikebukuro. Los cuadros llenaban las paredes bellamente tapizadas del espacio cuidadosamente organizado. Una voz que parecía ser lo opuesto a la armonía estaba diciendo, considera esto. Solo tendrás que pagar lo que te cuesta un café todas las mañanas, en vez de eso, vas a tener a este famoso cuadro o incluso la felicidad de tu vida. Para mí, eso suena como el primer paso para ser un ganador en la vida. El joven con las vendas en el rostro sonrió al oír a la recepcionista que tenía pegada una sonrisa ensayada. Él le respondió, pero no sé lo que va a decir mi novia si gasto mucho dinero en eso. Si ella ve la pintura colgando en su habitación,
directamente va a gritar lo maravilloso que le parece. Un encuentro con esta pintura es en realidad exactamente como un encuentro con tu novia. Aunque sea solo una litografía, es muy extraño encontrar las pinturas de Karl Strauss-Bock 20 en el mercado. Parecía que la mujer se había pasado la última hora mirando el marco, ahora apoyado junto a la mesa, para tratar de venderle la pintura al joven, un comprador potencial. Pero en vez de examinar la obra, la mirada de él estaba enfocada en el rostro de la vendedora. Para mí, sin embargo, usted es más hermosa que la pintura, señora. Ups, creo que si un hombre me pudiera comprar esta pintura me parecería extremadamente atractivo. ¿En serio? Por supuesto. Es necesario de un hombre de carácter que pague por sus sueños. Era verdad que la pintura era de un famoso pintor, pero era una impresión serigrafiada, en otras palabras, era una copia barata, pero ella insistió en que era una litografía, una rara pintura con un número de serie, 20 Karl Strauss-Bock, un pintor ficticio de Vamp. Otra de las series de Nerita Rayogo. De hecho no costaba más de 30.000 yenes, pero la mujer le estaba pidiendo 1.280.000. Con esa cantidad de dinero uno podía comprar una litografía real de Karl Strauss-Bock en vez de una copia barata. La vendedora, sin embargo, insistía con que era un original. Parece que ya casi lo tengo. El hombre que parecía ser el gerente del lugar observó a la pareja a lo lejos y le pareció que el joven estaba a punto de comprar la pintura. Si trataba de arrepentirse, ellos lo amenazarían para que la comprara de todos modos diciéndole, tú nos has hecho desperdiciar mucho tiempo así que tienes que asumir la responsabilidad. De hecho esa era la forma que siempre había funcionado en esta galería atrapaturistas, pero las reacciones del joven eran tan peculiares que ni siquiera podían seguir el manual de negociaciones duras. El joven vendado vio al gerente y le hizo señas. Él vio la sonrisa en el rostro del otro y pensó que por fin iba a pagar por la obra. Él siguió haciendo reverencias mientras se acercaba y le dijo, ¿le puedo ayudar en algo, señor? Bueno, ahora no traigo esa cantidad de dinero conmigo, pero me parece que esta señora se enojará si no compro la pintura. Así que se me ocurrió una forma de hacerla feliz. Ah, sí, gracias por la compra. El gerente estaba pensando que el joven tenía la intención de pagar la pintura a cuotas, y sonrió al instante. El joven también sonrió debajo de su máscara y dijo, entonces démela. El chico le mostró la palma de la mano como si le estuviera pidiendo algo. El gerente se quedó helado. Ya le habían preparado el bolígrafo en la mesa. ¿Qué más necesitaba? Así como el hombre pensó que tal vez necesitaba mirar su tarjeta de negocios, el tipo de las vendas dijo algo más asombroso. Ella dijo 1.280.000. Si no tienes en efectivo, creo que una tarjeta de crédito también serviría. El joven continuó con una voz indiferente, la cual el gerente parecía incapaz de entender. Así son las cosas. La señora dice que ella se va a sentir mal, pero no tengo dinero. Ambos somos hombres, así que no hay forma de que podamos aceptar ver a una mujer a punto de molestarse sin hacer nada, ¿cierto? Es por eso que ya que tú pareces tener dinero, tu trabajo es hacerla feliz. Tú eres el dueño de esa galería, ¿cierto? Si estas son las pinturas que compraste, entonces debes ser muy rico. El dinero es para que lo gasten las mujeres. Si tú eres hombre, cómpralo para esta señora. Si tú me das 1.280.000 de yenes, yo me encargo del resto. Por favor, deje de bromear, señor. El gerente se decepcionó al instante, pero se tuvo que contener apresuradamente. ¿Estás bromeando? El joven lo miró de una forma tan rápida y fría que le dio la impresión de que le habían arrojado la crueldad misma al rostro. El gerente pudo ver que las características del joven se habían vuelto feroces ahora que había dejado de hablar con la mujer. Esto es malo, este sujeto no es normal. ¿Desde cuándo esto es una broma? ¿Desde cuándo estoy tratando de hacerte reír? El extraño se levantó lentamente y acercó su rostro a la punta de la nariz del gerente. La recepcionista finalmente se había dado cuenta que algo malo estaba pasando y con el rostro pálido, le dijo al hombre. Lo siento, señor. El joven volvió otra vez con una amable sonrisa al escucharla y levantó sus pulgares. No hay problema, my lady. Él se lo va a comprar. Tal y como lo has dicho, cualquier hombre con dinero compraría esta pintura si ésta les trajera mucha felicidad y lo hiciera popular con las mujeres. El hombre que parecía el manager del lugar se quedó mirando a la mujer como si le fuera a decir, ¿por qué lo trajiste? La vendedora parecía que estaba a punto de llorar. Ella quería responderle con una mirada de, no lo hice. Él empezó a hablar conmigo y me siguió, pero desafortunadamente era más de lo que una mirada podía decir. Pero el hombre no fue la única persona que la vio a punto de llorar. Por supuesto que la otra persona que la vio fue el chico con el parche de vendas. Viejo, ese sí, la has mirado, ¿cierto? El joven estaba prácticamente furioso. El gerente, que era generalmente uno de los encargados de intimidar a los potenciales compradores, tuvo que retroceder unos pasos del miedo. ¿Qué? Me importa un carajo si eres el jefe o algo por el estilo.
La mujer trabaja muy duro incluso cuando está enfrente de un tipo maleducado como yo. Sin embargo, tú la miraste así, ¿qué te crees que estabas haciendo? Este es un asunto interno de nuestra compañía, tú no tienes nada que ver con esto. Como no tengo nada que ver, soy libre de golpearte o hacerte cualquier cosa que quiera. ¿Cierto? El joven flexionó el cuello ruidosamente y dio un paso adelante. Espera un segundo, estoy llamando a la policía. Cuando dijo esto, el gerente no pudo dejar de pensar, voy a morir antes de que la policía pueda llegar. Él siempre se había considerado como alguien que le hacía frente a personas extrañas, pero este joven era extraño en un nivel totalmente diferente a cualquier otro con el que hubiera tratado antes. Justo cuando el joven se inclinó como si fuera a hacerle algo, sonó el móvil que estaba en su bolsillo. Tuvo que parar de hacer lo que estaba haciendo, sacó el celular del bolsillo y se lo llevó al oído. Soy yo, ya veo. ¿Dónde está? Ah, no me digas. Eso está más o menos enfrente de este edificio. No, diles a todos que vengan. Aquí hay un bastardo que necesita aprender a ser bueno con las mujeres. TCH, ya veo. Estaré ahí en un minuto. Después de colgar el teléfono, el joven con vendas y un parche en el rostro miró fijamente una vez más al gerente y le dijo, voy a volver para asegurarme de que le compres la pintura a ella. Cuídate. Frente a las galerías de Ikebukuro, ¿dijiste que encontraste a un miembro de los Daalars? Chiki Rokujo, el joven que acababa de salir de la galería, preguntó a uno de los miembros de Toramaru. El hombre que vestía una chaqueta de cuero murmuró afirmativamente y le dijo lo que había escuchado. Parece como si fuera uno de los más famosos de los Daalars, un tipo con un poco de sangre extranjera llamado Walker Yumasaki. Ciertamente ese es un nombre raro. ¿Dónde está ahora? El hombre de la chaqueta de cuero se detuvo, vacilante y levantó la cadena apuntando ligeramente hacia la galería. Antes de que salieras, Chikage-san, una mujer lo convenció de entrar. Dentro de la galería. Eso estuvo cerca. El gerente suspiró del alivio al ver que el joven salía de la galería, al mismo tiempo que otra voz llegaba a sus oídos. No parecía una conversación usual, de hecho parecía un argumento. ¿Ahora qué? La voz de un joven sonaba entusiasmada frente a la pintura hecha por el famoso ilustrador Susuya Asada. Pero esto es una copia. A juzgar por el tamaño, debería costar no más de 24.000, incluso si tiene el enmarcado, ¿no? Tengo un gran respeto por este ilustrador y no me importaría si tuviera que pagar 1.000.000 por una pintura, pero tienen que demostrarme que por lo menos el 80% de ese dinero va directamente a las manos del ilustrador. Hablando de eso, para empezar, la pintura original no tiene parecido con esta copia, aunque me diste un número de serie, lo que hace que parezca original. En realidad esto le resta el valor a la verdadera pintura. Susuye Sensei en realidad te dio permiso para hacerlo. Además, la forma en la que explicaste la obra fue como descuartizar su arte. Ni siquiera te las arreglaste para tener el 1% del encanto único de Susuye Sensei, rompiste el ritmo y su fantasía, ¿eres nivel 0 o qué? Mira, el arte de Susuye Sensei se originó en... ¿Qué gerente? El gerente corrió inmediatamente, ya que la mujer le dio una mirada de súplica. Se tomó la cabeza con las manos en el momento en el que vio al tipo de ojos rasgados, con una mezcla de ascendencia japonesa y occidental y le gritó, «Señor, no, usted otra vez, por favor váyase». Después de haber persuadido al joven de abandonar la galería, el gerente comenzó a advertirle en un tono serio a la vendedora, «Tú eres nueva aquí, así que probablemente no lo sabes, pero nunca intentes hablar con ese sujeto de sangre mezclada de nuevo. Él está en lo más alto de nuestra lista negra. Yo sé que él se ve fácil de engañar, pero ten cuidado». Está bien. El exhausto gerente después de la seguidilla de problemas no pudo evitar murmurarse para sí. Creo que sería mejor cerrar este negocio completamente. Ese tipo con el traje de camarero básicamente destruyó la galería poco después de inaugurarla, y después los de Abakusukai vinieron y me pidieron que les diera los originales gratis. Al igual que el gerente que se estaba sumergiendo en sus problemas, Chiki Rokujo empezó a seguir a Yumasaki, que había salido del edificio. Él no lo parece. Esa es la forma en la que son los Daalars. No puedes juzgarlos por su apariencia me enteré de que él siempre está con un tipo llamado Kadouta. Él fue el que sacudió a varios de nuestros miembros el mes pasado cuando llegaron a Ikebukuro buscando problemas. Ese Kadouta parece ser una figura importante en los Daalars. Comprendo, Chikis dijo, mientras observaba al hombre con detalle. Fue ahí cuando una mujer de negro empezó a hablar con ese tipo Yumasaki. Otro sujeto de aspecto estaba con un gorro de lana y hablando con Yumasaki como si fueran amigos cercanos. Es él. Ese es Kadouta, el del gorro de lana. Ellos están con una mujer. No te muevas, solo quédate observándolos. De acuerdo.
El trío que parecían miembros de los Daalars caminaron por la calle Sunshine por un tiempo hasta que cuando llegaron a Tokyo-Hans, Kaduta les dijo algo a Yumasaki y a la mujer, y se separó de ellos. Él siguió caminando por su cuenta. Yumasaki y la mujer giraron en dirección de Sunshine City, después caminaron y pasaron el cruce mientras Kaduta seguía caminando hacia el sur por la calle principal bajo la autopista metropolitana. Yo puedo hacerlo por mi cuenta. Ve a encontrarte con los demás, pero estaré bien. Vamos. Sí, Chiki se quedó atrás de Kaduta después de que le dijo a su compañero que se fuera. Pero muy pronto se distrajo por observar a cierto edificio al lado de la carretera. En ese momento, Chiki se había detenido y se olvidó completamente que él debía estar siguiendo a Kaduta. Porque hay una escuela de mujeres en el centro de Kibukuro. El edificio de la Academia de Mujeres estaba junto a Raira. El capitán de Toramaru se quedó quieto por un buen rato. Era la Golden Week por lo que no parecía haber chicas de secundaria alrededor. Aún así, eso aumenta mis esperanzas. Pero bueno, no es el momento para eso. Justo cuando parecía volver a concentrarse, giró su mirada hacia atrás. ¿Nos estás buscando para algo en particular? Una voz sin emoción sonó a su espalda. Chiki giró completamente y se encontró con el hombre del gorro de lana al que debía estar siguiendo, parado justo frente a sus ojos. ¿Notaste que te estaba siguiendo? Sí, aunque dudé cuando te vi parado frente a la escuela de chicas. Kaduta flexionó el cuello y miró a Chiki, suspirando mientras le preguntaba. ¿Tú eres? No creo que nos hayamos visto antes, pero fue un alivio que tú no fueras ese tipo de escoria que ataca a una persona cuando está en presencia de mujeres. Mi nombre es Chiki Rokuhou. Pienso que podríamos llevarnos bien. Los extremos de los labios de Chiki se curvaron formando una sonrisa antes de que él sacudiera la cabeza tristemente. ¿Pero perteneces a los Daalars, no? Sí, es cierto. Qué mal. Hoy que Shizuo Iwajima también pertenece a los Daalars, es verdad, solo en nombre. Pero para empezar, él no es un animal gregario. Kaduta de todos modos respondió directamente a la pregunta acertada. No, en efecto, no es ese tipo de persona. Ya veo. Así que no son una organización monolítica. Pero aún así no nos importa. En ese momento el celular de Kaduta sonó, como si todo hubiera sido fríamente calculado. Adelante, responde. Esperaré. Es un mensaje, dijo Kaduta. Observó el texto en su celular sin perder de vista a Chiki. Juzgando por el ringtone era un mensaje de los Daalars. El joven lo abrió inmediatamente pensando que tendría algo que ver con el hombre que estaba enfrente suyo. Kaduta frunció el ceño mientras lo leía y le dio una feroz mirada a Chiki. ¿Qué pasa? Hey, tú. El mensaje en su celular. Era una noticia de emergencia, informando que muchos miembros de los Daalars estaban siendo atacados por todo Ikebukuro. ¿Por qué? ¿No? ¿A qué han venido? Kaduta se vio alarmado y furioso al mismo tiempo mientras le dio al otro hombre una mirada penetrante. Chiki ignoró la mirada, encogiéndose de hombros mientras murmuraba para sí mismo. Nada. Solo pensamos en devolverles las peleas que nos costaron mucho. No necesito tu cambio. Solo recibe todo lo que te doy. Al mismo tiempo, dentro de la fábrica abandonada, Mikao estaba a punto de buscar en su cerebro información de los Blue Squares después de oír la sorprendente confesión de Iowa, pero su celular también sonó mientras recibía un nuevo mensaje. Casi al mismo tiempo, cada celular alrededor suyo empezó a sonar y a vibrar. El ringtone de su propio celular fue el que había escogido para los mensajes de los Daalars. Mikao pudo confirmar algo, justo como dijeron. Estos tipos también forman parte de los Daalars. Un grupo se reunió en un lugar. Muchos celulares sonando al mismo tiempo. El tamaño de la reunión era completamente diferente, pero se agregó una perturbación en el corazón de Mikao, mientras recordaba una escena similar de hace un año. Sin embargo, como si trataran de llevarlo a una desesperación más profunda. El alarmante contenido del mensaje le informó sobre los ataques hacia los miembros de los Daalars. Parece que ha empezado, dijo Iowa revisando el mismo mensaje desde su celular con una sonrisa tan tranquila como siempre. ¿Comenzado? ¿Qué? La gente de Sawatama. Toramaru está comenzando su venganza. Mikao sintió que todo en su visión daba giros y se desenfocaba, mientras Iowa le hablaba con indiferencia. ¿Esto es la realidad? Ese chico enfrente suyo, era el mismo que sonrió con esa sonrisa inocente en la escuela. Pero Iowa estaba sonriendo inocentemente incluso ahora. Sin embargo, sus palabras fueron imposibles de asociar con la realidad que Mikao solía conocer. ¿Por qué? ¿Por qué atacaste a la gente en Sabatama? ¿Por qué lo hiciste? Ellos arruinaron mi recorrido por Ikebukuro con Mikao-senpai y Andy-senpai. Solo estaba calmando mi ira. ¿O acaso no es una excusa aceptable? Mikao estaba sin palabras. Solo pudo tragar saliva. Probablemente no habría posibilidad de que la otra persona le dijera la verdad acerca del asunto. Mikao,
Después de llegar a esa conclusión, mantuvo los dedos de su mano izquierda apretados alrededor de su teléfono y trató de seguir hablando con Eiyouba. Blue Squares. He escuchado de eso. Creo que era una pandilla de color de esta área, que fue parcialmente absorbida por los Yellowscars después de enfrentárseles. Eso es lo que oí. Varios chicos alrededor suyo silbaron de la sorpresa luego de que Mikado terminó de hablar. Incluso los ojos de Eiyouba se abrieron más del asombro. ¿Sabes más de lo que esperaba? Realmente eres interesante, senpai. ¿Por qué me dices, a alguien como yo, cosas como estas? Porque confío en ti, senpai. ¿No es una explicación lo suficientemente buena para ti? No es una explicación para empezar. ¿Qué quieres que haga? Mikado estaba mucho más confundido ahora. No podía deducir lo que quería la otra persona. Sí. Creo que sería mejor posponer la explicación hasta que sepas más sobre nosotros. Pero antes que nada, tengo un favor que pedirte, senpai. Eiyouba observó a Mikado silenciosamente desde los esqueletos de acero en los que estaba sentado, sus ojos brillaron mientras que le decía en voz baja, líder. No te pediré que te conviertas en el líder de los Daalars. Eso iría en contra de los mismos principios que los Daalars siguen, jejeje. Se rieron, jejeje. Se burlaron. Mikado no tenía idea de qué era lo que encontraban tan gracioso, pero cada chico alrededor de ellos se había empezado a reír después de escuchar a Eiyouba. En la fábrica sus risas hicieron un eco que seguía un cierto ritmo. Como si saboreara un poema ese mismo ritmo en sus labios, Eiyouba continuó con una voz que se mezclaba a la perfección con la atmósfera de la fábrica y siguió golpeando el corazón de Mikado. Es por eso que espero que puedas convertirte en nuestro líder, el de los Blue Squares. Básicamente, solo obedeceremos tus órdenes. Eso había salido de la nada. Eso era todo lo que Mikado pudo sentir. Era como si de repente alguien le hubiese ofrecido convertirse en el rey de Arabia Saudita. Si fueran a escuchar sobre esto, Yumasaki y Karizawa probablemente le hubieran preguntado en qué manga estaba. Así era como la sugerencia impredecible de Eiyouba le había sonado a Ryugamine. ¿Por qué me estás pidiendo? Bueno, hay muchas razones. Pero, más importante, es debido a que ocupas un puesto especial en los Daalars. ¿Puesto especial? Mikado repitió confundido. Eiyouba le dio inmediatamente una respuesta directa. Resumiendo, es porque eres el fundador de los Daalars. ¿Estás sorprendido? Nosotros también tenemos una red de información decente. Eiyouba no mostró ni la menor señal de miedo ni de desprecio delante del fundador que estaba sin palabras. Simplemente dijo sus opiniones en un tono casual. Puedes usarnos de cualquier manera que quieras, senpai. Si decides dar un fin a este conflicto de una vez por todas, que nos arrodillemos frente a Toramaru y dejar que nos den una paliza, que así sea. Haremos lo que nos digas. Y después de que salgamos del hospital, seguirás siendo nuestro líder. Si, de alguna manera, nos ordenas protejan a nuestros compañeros, los miembros de Daalars y vayan a aplastar a las escorias de Toramaru, entonces los aplastaremos sin importar lo que nos cueste. Yo nunca les ordenaría que hagan cualquiera de esas cosas. El adolescente agitó la cabeza violentamente y le dijo a Eiyouba en un tono cargado de emociones, ¿qué te hace pensar que lo aceptaría? Si quieres evadir el conflicto, solo no digas que perteneces a los Daalars y estarás bien. Ese es el tipo de persona que soy. No soy del tipo que podría estar por encima de ustedes. Salió desde el fondo de su corazón. Al menos de ahí Mikado había querido que salga lo que había dicho. Pero Eiyouba, después de oír lo que le había gritado, se levantó lentamente y acercó la cabeza a la del otro muchacho. Entonces murmuró, en un tono que solo Mikado pudo oír. Eso es mentira. Sonaba contento, muy contento. Porque senpai, Mikado senpai, ¿acaso no está sonriendo? Al mismo tiempo, fuera de la fábrica abandonada. Era una charla en un espacio cerrado solo entre las partes directamente involucradas. Cual fuera la decisión que Mikado estaba a punto de tomar, no estaba destinada a ser conocida por nadie más, pero ellos fueron escuchados en tiempo real por una tercera persona, aunque ella contaba como una parte involucrada en todo el sentido de la palabra. Celti Sturluson pensó, mientras se escondía en la sombra al lado de la ventana fuera de la fábrica. ¿Qué pasa en esta situación? El oído de Celti era lo suficientemente bueno como para poder escuchar todo lo que decían dentro del edificio. Al principio, sonaba como una típica conversación de delincuentes, pero el centro de la conversación era un chico que ya conocía. Acabo de ser testigo de un acontecimiento importante en la vida de Mikado-kun. En realidad, ella no había seguido al chico, ni a los otros hasta aquí. El hada había vuelto al lujoso apartamento de Shinra la noche anterior, pero solo por unos minutos. Se sorprendió al encontrar a Sisu y a su jefe ahí, pero les explicó lo importante que era que Andy se quedase en su casa esa noche y se dio vueltas sobre sus talones para salir lo más rápido posible. La razón era simple. Ella tenía que encontrar a la chica de la foto,
la nieta del líder de Abakusukai. De acuerdo con Siki, la chica solía pasar sus días en los manga cafés y en restaurantes familiares. ¿Cómo podía una niña quedarse en un restaurante familiar tan tarde y no ser reportada a la policía? Celti se había preguntado sobre esto, pero concluyó que ella debía conocer maneras de vivir en un restaurante que Celti no sabía. También se había preguntado dónde la chica tomaba una ducha y se cambiaba la ropa, pero después de revisar el interior de un manga café real, el casco que le cubría toda la cabeza trajo algunas miradas extrañas de los otros clientes. Se sorprendió al haber descubierto que sí tenían una ducha y otras amenidades. También había escuchado que la pequeña a veces se quedaba por las noches en la casa de sus compañeros de escuela o de amigos online, así que era difícil rastrearla incluso para Siki y su red de inteligencia. Siki le dijo que la contactarían apenas encontraran a la chica, pero eso solo la puso más inquieta ahora que sabía que esa gente con sus horribles armas estaban afuera y cerca de Kibukuro a pesar de que ni siquiera había conocido a la niña en persona. Así que la buscó por toda la noche en las calles de Kibukuro, sin saber que la chica estaba de hecho en su propio apartamento. Terminó sin encontrarla después de haber rondado por los restaurantes familiares del vecindario hasta la mañana siguiente. Así que decidió que trataría de localizar a los agresores y luego siguió su hilo negro hasta la fábrica abandonada. Hablando de eso, no sabía que mi sombra se podía extender por tantas millas sin romperse. Cuando se dio cuenta de que el hilo negro no se había roto en lo más mínimo, Celti quedó verdaderamente sorprendida por la capacidad de su propia sombra. Su delgada y escurridiza forma solo actuó como lo haría cualquier otra sombra apenas tocó el suelo, no se envolvió en nada ni hizo tropezar a nadie. Además, como era capaz moverse en forma de un líquido o un gas dependiendo de la voluntad de Celti, ella podía reunirla de vuelta en sus manos en pocos segundos, incluso si la hubiera hecho dar 100 vueltas alrededor de la base de un edificio. Me siento como ese gato robótico del futuro 21. Lo que sea, pensaré sobre esto luego. Dejó de pensar acerca de la sombra con su casi increíble nivel de utilidad y se concentró en lo que estaba pasando frente a sus ojos. Hablando de esto, esta fábrica abandonada parece tener una extraña manera de volver a aparecerse en mi vida. Celti analizaba esto vagamente mientras trataba de pensar en lo que haría. Tenía curiosidad de saber lo que Mikado decidiría, pero ¿estaba realmente bien que ella se quedara y lo escuchara a escondidas? Un fuerte sentimiento de culpa golpeó en su corazón, pero ella no podía permitirse irse. Se quedó escuchando, pero ella también estaba siendo observada por alguien más, al mismo tiempo, en el sushi ruso. Entonces, ¿qué pasa? Solo pensé que debería hacerte saber que encontré evidencia de que el dúo estuvo en Ikebukuro. Era una conversación en ruso. El rostro del jefe del restaurante de sushi se frunció al escuchar al invitado, Igor, un viejo conocido suyo. Pensé que habías dicho que no los conocíamos, lo dije. Es verdad que no conocemos a ese tipo llamado Slon. Pero esa Orona, ¿no es ella la pequeña señorita del señor Dracon? No mentí cuando dije que no los conocías. Ella ya no es la pequeña que conoces, Denis-san. 21 Celti se refiere a Doraemon, el personaje principal de Fujiko F, del popular manga Doraemon. Simon ya estaba fuera trayendo clientes. Solo Igor y el jefe estaban en el restaurante, que apenas había comenzado su día de trabajo. No importa que tanto cambie, la pequeña señorita es la pequeña señorita. Coronel Ingerin hubiera dicho lo mismo. Bueno, por supuesto, si te guías por la personalidad y el criterio del Ingerin-san, dijo Igor medio suspirando, notando la falta de preocupación del jefe. ¿Escuchaste algo anoche? Desde lejos, oí un disparo que sonó como de un rifle antimaterial. Yo también, probablemente fueron Borona y Slon. Y no era algo que sonó como eso. De hecho era un rifle antimaterial que robaron de nuestra compañía. Igor acarició las vendas de su rostro mientras explicaba su conclusión al jefe que afilaba sus cuchillos sin decir una palabra. Si no tratamos de detenerla pronto, no le va a hacer ningún bien a nadie. Ni a Borona, ni a Dracon-san, ni a la misma ciudad de Tokio. Por supuesto, tampoco a ti, que amas a esta ciudad desde el fondo de tu corazón. Al mismo tiempo, en la azotea de un gran edificio cerca de la fábrica abandonada. Una fábrica abandonada que nadie usa. Esta información es errónea. Ese lugar es un lugar de encuentro para delincuentes. Parece que el motociclista negro se está escondiendo de los niños. ¿Deberíamos dispararle? Borona sacudió la cabeza en silencio mientras Slon preguntaba, enfocando a Celti a través del telescopio de su rifle. ¿Sobrevivió al ataque de ayer? Es un monstruo real. Si lo atacamos dejaremos que descubra nuestra ubicación. Fatal. Borona y Slon esperaban por su oportunidad en la azotea situada a una cierta distancia de la fábrica. Escogieron un lugar donde podrían ver mejor el terreno de la fábrica y vigilar a Celti, que encontró este lugar siguiendo al hilo negro. Si ellos hubieran querido, hubieran rastreado el hilo negro hasta su origen,
pero como estaban en guerra con el motociclista negro, hubiera sido poco inteligente arriesgarse a toparse con él cuando lo podían vigilar usando el hilo negro. Así que decidieron estacionar la motocicleta en el medio de la fábrica abandonada y atraer al jinete misterioso hasta aquí. Pero después de que el motociclista apareciera, una banda de chicos extraños también llegó a la fábrica y el ser tuvo que esconderse por fuera de la ventana para evitar que estos lo vieran. Desde el lugar donde se encontraban Borona y Sloan, el escondite era claramente visible. Borona inhaló profundamente después de haberlo observado por un rato y dijo con una voz baja y un rostro carente de expresión: «Yo seguiré al monstruo». «La niña objetivo puede estar justo aquí», Sloan suspiró después de escucharla. «Parece que lo estás disfrutando, Borona». «Lo afirmo. Esto está empezando a ser agradable». Hubo un cambio casi imperceptible en el rostro sin expresiones de la mujer, que se parecía al de su padre, mientras pronunciaba sus retorcidas palabras de amor. «Ikebukuro, me gusta». Medio decepción, medio celos. Un hilo de esperanza. ¿Eso es precisamente amor? Decidí amar a Ikebukuro. Afirmo. Al mismo tiempo, en un edificio de oficinas en Ikebukuro. Ese bastardo. Le dije que no volviera a Ikebukuro, subiendo las escaleras de un edificio de oficinas, lejos de las calles llenas de gente. Shiso escupió, haciendo su nido aquí como si no hubiera escuchado nada de lo que le dije. Llegando al tercer piso, se quedó mirando la puerta de una oficina enfrente suyo. Esta tenía que ser la nueva oficina de Isaya de acuerdo a esa hoja de papel. Aunque, no había ningún tipo de cartel ni cosa por el estilo instalado en ninguna parte del edificio, como sea. Solo tocaré la puerta pretendiendo ser un cliente y veré qué pasa. Tocó la puerta. No hubo respuesta. Miró el timbre que había al lado, lo tocó, pero aún así no hubo respuesta. Tal vez Isaya se había ausentado. Pero al prestar más atención, sus oídos escucharon el sonido de una radio y el de una TV que venían de adentro. Hace como si no estuviera, pensando que no lo notaría, esa pequeña escoria. Shiso dejó que su furia tomara el control y sujetó la perilla de la puerta ferozmente para forzar la entrada. ¡Ah! La puerta no estaba cerrada, se abrió con facilidad, sin alguna resistencia. ¡Qué demonios! Estuvo abierta todo este tiempo. Shiso soltó la perilla, que había cambiado de forma debido a la presión de su palma, e irrumpió en la oficina. Había entrado a lo que parecía ser un complejo de varias oficinas. Las paredes de la primera habitación estaban ocupadas con estanterías, donde una asombrosa cantidad de archivos estaban en exhibición. Así que esto es como se ve la oficina de un informante. A pesar de que todavía tenía un poco de duda, Shiso procedió a buscar a su enemigo mientras caminaba a la siguiente habitación, y lo que vio ahí resultó ser... perdió la cuenta de cuántos segundos habían pasado desde que ellos entraran en su visión. Al principio, el joven no tenía la más remota idea de lo que significaba la escena enfrente de sus ojos. No era como si fuera difícil darle sentido, de hecho, nadie excepto él hubiera entendido instantáneamente lo que significaba en cuanto lo viera, pero para él, la parte afectada, estaba simplemente más allá de la comprensión. Lo que apareció frente a él parecía ser 3 montones de carne humana vestidos con traje. Uno de ellos yacía frente a la TV, que estaba encendida. Uno, parecía como si se estuviera apoyando en la silla. Uno, hundido en las delgadas paredes que separaban un cuarto de otro. Al ver a cualquiera de ellos hubiera sido suficiente para darse cuenta de que ellos estaban liquidados. El que estaba frente a la TV tenía la mitad del rostro destruido. El que se apoyaba en la silla tenía su cuello torcido 180 grados. El que estaba en la pared tenía su espina y el torso doblados en direcciones naturalmente imposibles, pero tenían una cosa en común: parecían haber sido asesinados a mano limpia o algo que podía imitar ese efecto. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que él vio cuerpos sin vida. Shiso todavía no ha matado a nadie, pero debido a varios problemas en los que se había involucrado desde la escuela, tuvo más de una oportunidad para ver muertos. Sin estas experiencias, probablemente hubiera quedado espantado, así de horripilante era la escena. No supo decir cuánto tiempo se quedó en esa escena del crimen. ¡Qué demonios! Deja de jugar conmigo, pues, porque hay muertos en la oficina de Isaya. En su mente su incredulidad dio paso a una urgencia para investigar. Y las preguntas llevaban a más preguntas. Hablando de eso, para empezar, ¿es esta de verdad la oficina de Isaya? Sus pensamientos fueron interrumpidos por un grito de enojo que venía de atrás de su espalda. ¿Qué crees que estás haciendo aquí, irrumpiendo? Shiso se dio vuelta para encontrarse con un joven rapado parado ahí. Se veía bastante intimidante, pero en cuanto fijó sus ojos en Shiso, del cual probablemente tendría un poco de conocimiento, el miedo infiltró su expresión. El rapado pasó de mirar al otro hombre a los cuerpos sin vida esparramados por el lugar. Con los ojos bien abiertos, su quijada cayó como la de un pez dorado buscando respirar. Tete tutubeabas batar, tú, bastardo. Tratando de encontrar la pared detrás de él, corrió de vuelta al cuarto cercano a la entrada.
Siso no tuvo tiempo para decir algo, se limitó a ponerse la mano en la barbilla y reflexionó sobre lo que había pasado por un segundo, y concluyó que de hecho había sido atrapado por un truco tan simple y tan directo que incluso él debía apreciar la ironía. Después de más de 10 segundos, el rapado volvió con una pistola en la mano, buscando por todos lados a Siso con los ojos llenos de miedo, pero el hombre ya no se encontraba en el lugar. El único sonido en la oficina era el viento soplando en la ventana del tercer piso. Otro par de segundos después, el rapado empezó a gritar en el teléfono dentro de la habitación. Siso. Siso y Guajima. No hay duda alguna. Contacten al señor Siki de inmediato. Ese bastardo asesinó a 3 de los nuestros en la oficina. Y con eso, la vida cotidiana de Siso y Guajima, junto con su esperanza de una vida pacífica, llegaron a su fin en ese día, en ese mismo segundo. En la tarde del 4 de mayo, puerta este de la estación de Ikebukuro, frente a la Piedra del Búho. No hay necesidad de que estés asustada. Las personas que vienen a encontrarse con nosotros son buenas. Akane miró a Andy y asintió mientras ella le decía con una voz suave, su fiebre estaba completamente curada. Nadie sabía dónde se había ido Sisu, así que el origen del estrés de la niña parecía haber desaparecido con él. Sinra la había declarado suficientemente bien como para irse, y Andy la trajo afuera para una caminata pensando que eso podría animarla. Estaba preocupada de que la chica tratara de huir, pero la pequeña le dijo, cuando ese hombre llamado Siso regrese, yo le hablaré. Así que Andy decidió creerle. Además, la aparición del nombre Isaya Oriara había puesto nerviosa a Andy. Ella se había enfrentado una sola vez a Isaya. O más bien, Isaya era sin duda alguna era un enemigo para Saika. Por encima de eso, ella había sido atacada ayer, y lo que dijo la chica acerca de la vida de su padre y de su abuelo también la preocupaba. ¿Todavía no será un poco peligroso afuera? Sinra se preguntó, pero Sonohara se había convencido a sí misma de que esa gente no las atacaría a plena luz del día y con las calles de Ikebukuro llenas de gente. Después de que la adolescente le dijera que hoy se iba a encontrar con Mikado y Eyouba, Sinra dijo, ok, llamaré luego a Celti. En cuanto tenga tiempo le diré que vaya a encontrarse con ustedes. Si Siso todavía estuviera aquí, le hubiera pedido que sea tu guardaespaldas, jaja. Pero ahora que la chica lo pensaba mejor, fue muy peligrosa la decisión de haber venido aquí. Si a los delincuentes de ayer no les importa atacarla a plena luz del día, se estaría arriesgando a que Akane también saliera lastimada. Andy esperaba y esperaba con muchas preocupaciones en su mente. Esperó por Mikado y Eyouba, quienes deberían, por lo menos, traerle un poco de paz cotidiana a su vida. Ella todavía no lo sabía. La vida diaria en Ikebukuro, especialmente la parte con la que ella y la gente que conocía estaban familiarizadas, había colapsado. Lo que era más, estaban a punto de entrar a una ciudad también colapsada. Andy Sonohara todavía no lo había notado. En algún lugar oscuro en Ikebukuro. Isaya Oriara, también, había recibido el mensaje informándole de los ataques a los miembros de los Dalars, pero recibió más que eso. Las múltiples fuentes de información que él nutrió dentro de la ciudad también le mandaron mensajes con el mismo contenido. Algunos con reportes de asuntos irrelevantes. Isaya prestaba atención equitativamente a todo, mientras chequeaba los mensajes y se murmuró en la oscuridad. Los pequeños astutos de los Blue Squares están tras lo mismo que yo, incluyendo a nuestros respectivos planes. Isaya se veía mitad expectante y mitad furioso al pensar en el rostro de cierto chico. Está bien. Ahora que lo pienso, Eyouba Kuronuma es otro de mis queridos kowais de Raira. Este reto, lo aceptaré. Presionó las teclas de su celular sin dejar de hablar a la oscuridad a su alrededor, o a sí mismo. De ahora en adelante, va a ser un verdadero juego abierto, en el que los zorros se vuelven más listos unos que otros, y los jugadores se moverán buscando la muerte mutua. Después de haber enviado mensajes de texto a múltiples receptores, Isaya presionó su mano en la perilla de la puerta en la oscuridad. Bueno, como ambos somos ovejas negras en ese mar llamado Dalars. Tan pronto como la puerta se abrió, la brillante luz del sol de la tarde se reflejó en sus párpados. Miró hacia el cielo de mala gana como si el exceso de brillo lo ofendiera. ¿Por qué no cenar todos juntos en paz? Isaya Oriara estaba sonriendo. Nadie podía saber qué tanto sabía acerca de Eyouba Kuronuma y su pandilla. ¿Tenía algún modo de aplastarlos? ¿O era que él deseaba en secreto ser derrotado en sus manos? La sonrisa de Isaya era puramente humana. Pero eso solo le hizo verse inhumano como ser humano. Con su risa, otra historia retorcida estaba por comenzar. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.